sacrifice your life for your health. When you speak, speak sincere. And believe me, friend, everyone will hear. Life ain't always empty. 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 Never borrow them from someone else. Buy yourself a flower every 100th error. Throw your hair down from your lonely tower. And if you find yourself in the family way, give the kid more than what you got in your day. Life ain't always empty. 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 Tell you what you got time for. It only goes around, goes around, goes around. Take a family name for your own great sins, cause each day is where it all begins. And don't give up too quick. You only get one line, you better make it stick. If we give ourselves to every breath, then we're all in the runner for a hero's death. Life ain't always empty. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bienvenidas a un nuevo jueves aquí en 3 en 1 desde el estudio Chicha Mariani, junto a mis compañeras Camila García, Diana Holguín y quien les habla Charo Álvarez con la operación técnica del gran Martín Loza. ¿Cómo andan? Bueno, hoy mucho mejor que otros jueves, y quiero decir esto porque me revivió el alma la marcha del 24 de marzo. Muy bien. Me revivió el alma como la esperanza colectiva, ese encuentro, la gente contenta, la familia, los pibes y pibas. No sé, había algo, una sensación muy hermosa ese día. Y además creo, no sé si ustedes sintieron lo mismo, hablaron con amigos, amigas, familiares, lo que sea, pero había esa sensación de, yo por lo menos ni vi lo que dijo el gobierno. Y fue como, che, hagamos como un apagón al relato que puede llegar a construir el gobierno, y en esta, clic, nadie que vea ni que le dé un puto like ni nada, y seamos como un poco más felices juntos este 24. No fingir demencia, sino como apaguemos ese discurso de alguna manera, como sí, no reproducirlo. Igual, y entonces eso era como casi, o sea, yo por lo menos es ni verlo, no quiero ni comentarlo. No, que pasó sin pena ni gloria. O sea, algo que no había pasado antes. Perdón, ¿no? pero una hora de video aparte pasa sin pena ni gloria. No sé ni cuánto tiempo. O sea, sé que intentaron justificarlo por todos los lados posibles. Ni idea. El mismo argumento que Macera, ¿no? Es el mismo argumento que Macera, ¿no? De que acabó una guerra y esas cosas, que la verdad no tiene razón de ser. Es el argumento que utilizan para justificar el accionar de las Fuerzas Armadas cuando hay una cuestión jurídica en realidad, que es que hubo delitos de lesa humanidad y donde no hay discusión de que robar nenes está mal. No es una discusión, ¿entendés? No es una discusión que la tortura está mal. Pero quedó claro. No es una discusión de que hubo terrorismo de Estado, de que no es lo mismo
las armas en manos del Estado y la organización que tiene el Estado que otras acciones de orden paramilitar. Pero no lo digo yo, lo dice el derecho internacional. O sea, a ver. Sí, bueno, no les interesa se cagan en demasiado. el derecho internacional, pero de vuelta, para mí lo más hermoso fue esa fue mi sensación, ese apagón. Yo no hablé con nadie de lo que dijo o no dijo el gobierno, por eso lo digo, ya sabemos qué puede decir y cuál es su posición, pero realmente no lo vi, no me interesó, no fue todos los comentarios fueron en torno a, che, loco, lo que sentí en la plaza, lo que me pasó, las ganas de estar ahí, las ganas de un montón de gente que no pudo estar ahí, pero que quería estar ahí, que estuvo como como en ese espíritu colectivo tan hermoso. Bueno, Nada, yo les cuento que estuve me acá. revivió. Estuve acá con Martín Loza. Estuvimos en la transmisión especial desde las 13 hasta las 20 que hizo Radio Caput. También tuvimos la palabra de Camila, que desde la marcha nos mandó un audio contándonos que No sé si se escuchó sí, bien, se escuchó porque era perfecto. un lío de gente. Contándonos qué se sentía o qué estaba sintiendo ahí en la plaza. O sea, yo lo que puedo decir desde acá es que todo eso que vos sentiste en la plaza, nosotros lo pudimos sentir acá porque se vibraba en los relatos y las cosas que nos iban contando cada una de las personas que interactuaron durante toda la jornada. Y bueno, fue nuestra manera de estar presentes como hacemos siempre desde la radio y con esa programación colectiva. Fueron pasando compañeros y compañeras de distintos programas de los que están en la grilla, que el viernes fue el lanzamiento de la grilla de este año y la verdad es que fue una fiesta para mí. O sea... No, la verdad que esa plaza fue una plaza increíble, estaban las organizaciones políticas, pero también estaban las familias, había niños, niñas. Creo que la memoria se construye entre todos y que reivindicar la memoria implica también reivindicar nuestra historia, porque la historia de las madres, de las abuelas y de toda esa lucha es también nuestro ADN. Es parte de nosotros y nosotras y nosotres. Entonces me parece que estar ahí y aparte toda la movida mediática que se armó de diversos lugares de andá a la plaza porque hay que reivindicar nuestra memoria, porque todavía hay pibes que no saben su identidad, porque todavía hay nietos que no saben de dónde vienen, porque todavía hay abuelas que la luchan para conocer a esos nietos y tratar de encontrar esos hijos, ¿no? Y me pareció que fue un abrazo colectivo enorme, con una sonrisa y un regocijo que nos hace falta en tiempos de odio, en tiempos de odio deliberado, ¿no? Y de odio sistemático hacia quienes piensan distinto y el peligro que corre la democracia desde que gobierna Javier Milei. Es un peligro constante, latente, que me parece que esa plaza del amor fue como decir... Mirá, la verdad es que no me importa lo que vos tenés para decir. A mí me importa lo que diga el pueblo argentino y lo que digamos nosotros como hermanos y pueblo argentino que somos. Hablábamos con Diana hace un rato antes de venir para acá, que también la contundencia, para mí por lo menos, de la marcha esta no solo tiene que ver con la cantidad de gente, sino con el mensaje, y que tiene que ver con esto, con dónde están, ¿no? Con esto de manifestar que el delito de lesa humanidad sigue existiendo, porque es un delito continuado, que hasta que no aparezcan todos los que no sabemos dónde están, ni los nietos que seguimos buscando, esto va a seguir existiendo como delito, y me parece que eso es contundente y que suma algo más a lo que ya se venía peleando en relación a la memoria, la verdad y la justicia. Pero para seguir profundizando sobre esto, tenemos el honor de contar con nuestra primera entrevistada de esta noche. Ella es Ana Ríos Brandana y es integrante de Nietes. Gracias, Ana, por estar del otro lado. Queríamos, conocerlos, conocer de lo que vienen haciendo, y gracias por participar aquí con nosotros en Tres en Una. Estoy aquí junto con Camila García, con Diana Holguín, mis compañeras, y Charo Álvarez, quien te habla. Hola, buenas noches. Bueno, primero que nada, gracias a ustedes por la invitación. Ana, bueno, yo te comento, les dije a las compañeras, obviamente toda esta semana, siempre los 24, las semanas anteriores es como muy abrumadora, se habla mucho desde distintos puntos de vista, la vinculación con el empresariado, con la iglesia, la guerrilla, la historia completa, la no sé qué.
Y yo le dije, a mí me gustaría, y sé que seguramente también te habrán llamado, pero hay algo que por eso insistía al comienzo de lo esperanzador para adelante, ¿no? Y yo dije, che, ¿por qué no llamamos a Nietes? Que me parece algo que todavía no es tan conocido, pero que me parece que tienen mucho para decir. Te estuvimos chusmeando en algunas entrevistas, pero queremos que le cuentes a nuestra audiencia un poquito breve de tu historia y del porqué de Nietes. Bueno, mi historia es que yo soy nieta de Juana María Armelín, de José Ignacio Ríos, que fueron detenidos desaparecidos de la dictadura. Ellos eran militantes en el PSML, en el Partido Comunista Marxista-Leninista. Mi abuelo, junto con mi tío abuelo, Oscar Dionisio Ríos, que también está detenido desaparecido, fueron los fundadores de ese espacio. De hecho, mi abuelo viajó por Vietnam, Cuba, China para formarse y venir y fundar el PSML acá. Mi abuela, por otro lado, ella militó mucho tiempo con la iglesia en Entre Ríos. Ella era de Gualeguay y después viene para La Plata a estudiar el profesorado de matemática y empieza a militar en el Partido Comunista Marxista-Leninista con mi abuelo, donde se conocen y bueno. Y Flasharon amor. Sí, sí, sí. Y bueno, tuvieron 2 hijos, mi papá y mi tía. En el momento que lo secuestran en el 78. Primero la secuestran a mi abuela. Cuando se llevan también a mi papá y a mi tía. Separados, a mi abuela la llevan al banco, a mi tía y a mi papá lo llevan a Riglos. Mi papá en ese momento tenía 5 años y mi tía tenía 3. Y después, 2 meses después, cae mi abuelo. Nunca encontramos los cuerpos, lo que decían hoy, que es un delito continuado porque no se encontraron un montón de compañeros, bueno, entre ellos están mis abuelos. Sabemos que los tiraron a los vuelos de la muerte, pero bueno, nunca recuperamos sus cuerpos. Después a mi tía y a mi papá o sea, logran sobrevivir. Los encuentran en Riglos y bueno, y sobrevivieron, digamos. Ana, Pues mi papá militó mucho tiempo en Hijos y yo después empecé a militar en Nietes. De hecho, soy como de la camada fundadora que pensó el espacio, que se funda en 2019 en La Plata y que con el objetivo de poder continuar reivindicando las banderas de memoria, verdad y justicia y también de conformar un organismo de derechos humanos de juventudes y para juventudes. En ese sentido, todos tenemos... Ahora se empezó a abrir la población y es una población más amplia. Empezó con todas juventudes que tenían familiares detenidas, desaparecidas, exiliadas, presas políticas. Y después siguió y terminó ahora con gente, con juventudes que están interpeladas con la causa por más de que no tengan familiares directos. Ana, ¿cuántos años tenés vos? Yo tengo 27. Ay, qué joven. Sí. Y Perdón, tu papá, una cosita sobre el relato, ¿no? Un segundito. Tu papá no fue apropiado, o sea, después se reunió con su familia. Pudo... No fue apropiado, ya eran más grandes ellos como para ser apropiados. Mi papá tenía 5 y mi tía tenía 3. O sea, los que Así tenían no. conciencia de como que no los devolvían a sus familias. ¿Y que se criaron con quién? ¿Con sus abuelos? Los recuperan mis tíos de parte de mi tía. De O sea, parte que de mi tía, de parte de mi abuela. Tu papá siempre fue consciente de su historia y bueno, Diana, ibas a... No, era Mi justo... papá- Sí, Ujú. perdóname. No, era justamente lo de Riglos, que era una de mis preguntas porque yo te escuché en otras notas. ¿Y qué es Riglos? ¿A qué llaman? Digo porque está como naturalizado y quizá la gente no sabe qué es Riglos y justamente qué era lo que pasaba con los chicos y chicas que a sus padres los secuestraban, pero Sí, no Ríos eran devueltos y inmediatamente Banco, a sus dijiste, familias. ¿no? Banco es también un centro Sí. clandestino, ¿no? El banco es el centro clandestino de detención y tortura donde estuvieron mis abuelos, que igualmente nunca se llegaron a encontrar. ¿Banco qué Antes de que llegue mi significa? abuelo. ¿Dónde está El ubicado? banco, si mal no recuerdo, está en Ciudad Evita. Ok. Era en el marco del operativo que ellos les secuestran, que es el operativo Escoba, secuestraban a todos los militantes del PSML y los llevaban al circuito del banco y Puente 12, Ah, si mal ok. no recuerdo. Zona sur. Y después Riglos, sí, era como una especie de instituto de menores donde se llevaban a los niños que ya eran muy grandes para ser bebés apropiados, porque digo, no es que
estaba mi abuela embarazada y ahí le sacan a su hijo, sino que cuando lo secuestran a los tres. Claro. Y a ellos los llevan a Riglos, a mi papá y a mi tía. Y vos siempre fuiste consciente de esta historia, ¿y cómo lo viviste y cómo lo vivís hoy generacionalmente y a lo largo de tu historia? ¿Qué es lo que ves en los pibes y pibas que te rodean, ¿no? Porque estamos presentes en una generación, estamos viviendo una generación que es muy de los celulares, muy, muy negacionista también, ¿no? O sea, hay muchos videos de TikTok que andan circulando que son negacionistas. Digo, sé que vos construiste tu militancia ahí en Nietes, pero digo, te rodean otras personas. ¿Qué es lo que ves? ¿Y cómo lo viviste esto de tu historia? Yo mi historia la fui viviendo de maneras distintas. Si bien lo sé desde muy chica, como que tomar dimensión de todo lo que implicó, de la militancia de mis abuelos, de lo que implicó la dictadura como un genocidio, como un plan sistemático de tortura y exterminio, entender todo lo que fue ese proceso, es algo que me llevó varios años. Hacerle una identidad política es algo bastante reciente, diría. Yo, si bien militaba en la estudiantil cuando estudiaba, yo soy psicóloga, estudié, y cuando estudiaba acá en la UNLP, militaba en la estudiantil. Hacerlo mi identidad política y colectivizar esa historia con otra fue con la fundación de Nietes en 2019. Y después, en relación a las juventudes, yo no sé si veo tantas juventudes de por sí negacionistas, sí veo que la historia le queda lejos, Claro. como que es una generación que no lo vivió y es muy indiferente ante fechas como el 24 de marzo, ante lo que pasó. Muchas veces cuando lo dan en el marco de la escuela, si es que lo dan en el marco como si fuera un capítulo más de un libro de historia, es como que pasa, no interpela. Y ahí el desafío que tenemos las juventudes que militamos derechos humanos es cómo generar un agenciamiento donde puedan apropiarse de esa historia y donde podamos hablar de memoria, porque si estamos hablando de memoria, estamos hablando de un sujeto que es activo en aquello que recuerda, que es memoria porque te atraviesa, porque sigue estando presente hoy por hoy, porque es un delito continuado, porque hay un montón de nietos que faltan recuperar, porque se instaló el genocidio en este modelo político y económico neoliberal que nos endeuda, que nos somete al Fondo Monetario Internacional. Digo, hay un montón de continuidades que hacen que eso no haya sido algo que pasó y ya está. Claro. Y es eso lo que tratamos de transmitir a las juventudes, que sienten esa historia recontra lejana. Tratamos de acercárselas a partir de esto, de poder evidenciar esos puntos de continuidad, a partir de nuestro testimonio. También muchas veces cuando vamos a las escuelas, por ejemplo, preguntamos si alguien tiene algún familiar detenido desaparecido, o conoce a alguien que lo tenga, como para que empiecen a sentir esa historia más próxima y se la puedan apropiar. Te hago otra- Porque pasa que se siente como algo lejano, hay mucha distancia. Si fuese que estuvieses estudiando San Martín, ¿no? Te hago una Otro consulta, siglo. Aldana. En relación a cómo ir trabajando el tema de la memoria, yo por una experiencia personal, porque mi hijo va al Santa Cruz, bueno, ahí por supuesto lo trabajan desde el inicial y desde los distintos años, de acuerdo a la cuestión evolutiva de los chicos. Y en el acto que hicieron en relación al 24 y a este 24, a mí me resultó interesante, por ejemplo, que pusieron una cuestión de qué decimos nunca más y qué decimos siempre, ¿no? Por ejemplo, como un juego de palabras, pero al mismo tiempo poder trabajar eso con los chicos más chiquitos, por ahí más vinculado al tema de los no secretos, de los derechos del niño, todas esas cosas que me parecieron interesantes también. Pero yo quería saber, por un lado está tu vivencia, cómo lo fuiste trabajando para llegar a quien sos hoy. Y por otra parte, quería saber cómo lo viste en relación a cómo lo fue trabajando tu viejo. Porque es otra generación que quizás por supuesto vivió la situación desde otro lugar y si notaste alguna diferencia en relación a cómo él pudo ir atravesando todo esto también. Y para mi viejo fue mucho más duro. A él le costaba mucho hablar eso con nosotros, sus hijos. Yo soy la mayor de 5 hermanos. Y siempre costó un montón. Yo de chiquita cuando me entero lo bombardeaba preguntas y él, pobre, me contaba lo que podía y hay veces que tenía que parar porque claro, ¿cómo le explicas Claro. a tus hijos algo así? Yo eso lo entendí mucho más de grande, digo, que
la posición que ocupaba él en esa historia y cómo lo atravesaba y lo difícil que debió haber sido que nos cuente. Y que es algo que le pasó mucho a la generación de él, porque hablándolo con mis compañeros de nietes, en general costaba mucho que nuestros viejos nos cuenten esa historia. Les removía todo, sumado a la complejidad de que se lo estás contando a tus hijos, cuando vos ahí no tuviste padres, digo, cuando te los arrasaron de una manera recontra cruel Violenta. y cínica, digo, hay algo ahí que es complejo. Después cuando se crea Nietes, él empieza a contarme un poco más, de hecho en la pandemia armamos un Zoom, mis hermanas y yo no vivimos con él, vivimos cada uno en nuestros departamentos. Entonces, como vivíamos todos separados, dice, bueno, hagamos un Zoom para juntarnos en el marco del ASPO y les cuento un poco y nos empezó a contar un poco cómo lo vivió él, todas las cosas que vivió, cómo empezó a construir sus comunidades. A él había de chiquito participaba en un taller que era el taller de la amistad y ahí se encontraba con otros hijos que estaban en la misma situación que él y generaron ahí como una comunidad que él no lo dice así, pero por cómo lo cuenta me atrevería a decir que fue reparadora Claro. para él, que le dio una identidad, que le dio una familia, que si bien él tenía su familia, porque digo, mi familia es re numerosa, mis tíos tienen un montón de hijos y como que se armó ahí una hermandad donde los primos de él terminaron siendo como hermanos y se hizo una familia enorme. Tener un espacio donde había otros niños barra adolescentes que vieron lo mismo que él, yo creo que dio ahí un sentido de comunidad y logra generar algo que pasa con los organismos de derechos humanos, que es transformar ese dolor en lucha y en organización. Porque creo que eso es como un punto en común que tenemos varios de los organismos, porque digo, no deja de ser una historia trágica que al decidir organizarnos se aliviana un poco esa carga, ¿no? Y se transforma en otra cosa. Así que eso veo de él y que quizás también es un punto en común conmigo, porque si bien obvio yo tuve mucha más distancia con esa historia y no me impacta de la misma manera porque no lo viví, sí lo vivo a través de él y de quienes me cuentan esa historia. Y sí, obviamente me afecta de una manera más, quizás indirecta, pero no deja de afectarme y poder vivir esa historia en un común con nietes también aliviana y hace que sea algo que se transforma todo ese dolor y toda esa tragedia en algo lindo, porque por lo menos en esos espacios colectivos lo que se genera es hermoso. A mí me emociona ver el espacio, estoy recontra orgullosa de cada una de mis compañeros. Me encanta encontrarme con ellas, me encanta movilizar con ellas. Cada 24 que marchamos es una fiesta, lo cual es una locura, porque vos te pones a pensar un 24 de marzo, una fiesta, y sí, pero eso lo logra la organización. Lo logra encontrarnos todos en una plaza, en una marcha masiva como nunca antes se vio. Creo que eso también genera reparación. Y Ana, entonces acabas de decir que se transforma, ¿no? Entonces estaba pensando, bueno, y en esta cuestión familiar, digo, y también en términos de organización, abuelas, madres, hijos, nietes. Como también se aliviana ahí, digo, ese peso, porque bueno, Estela decía, bueno, yo, como ya son poquitas las abuelas, son poquitas las madres también, como que siento que está bien custodiado, ¿no? Como nosotros ya estamos pasando esa posta. Y bueno, digo, los que obviamente queda hijos, obviamente, y ahí viene nietes, y eso me parece interesante, ¿no? ¿Cuánto hay de ese peso ahí en la organización? Un montón, sí, está desde el principio. Cuando nos juntamos a pensar el espacio, fue lo primero que salió. ¿Y por qué nietos? En ese momento ni siquiera eran nietes, porque la consigna fue vamos a encontrarnos para ver de fundar un espacio de nietos. Después, con un par de discusiones, terminó siendo nietes. Pero lo primero que salió fue, bueno, hay que garantizar la continuidad de la memoria, la verdad y la justicia cuando las abuelas y las madres no estén. Ya se nos están yendo y eso tiene que estar. Las nuevas generaciones tienen que poder
tener memoria, saber la verdad y sumarse en esta búsqueda de justicia. Entonces, bueno, un poco con eso siempre estuvo presente en el espacio. Ana, Como garantizar esa continuidad. Ujú. yo lo que te quería preguntar es cómo están viviendo desde el espacio, bueno, el achicamiento de todas las políticas de derechos humanos por parte del gobierno nacional en este momento y el casi cierre, porque intentaron cerrar la Secretaría de Derechos Humanos en numerosas ocasiones y dejar morir el espacio de la ESMA, ¿no? Que ahora prácticamente está mantenido por hijos y los trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo están viviendo esto y digo, qué podemos hacer nosotros, que somos militantes de diversos espacios o de la vida o de derechos humanos desde nuestro lugar, para colaborar también, ¿no? A conservar esta memoria y a dar una mano, digo. Sí, sí, no, la verdad que los ataques a todas las políticas de derechos humanos vienen estando desde que asumieron, digo, ya empezaron a despedir trabajadores en la Exesma. Teníamos un par de compañeras que trabajaban ahí y que inclusive las echaron en una situación recontra mortificante, porque era ver cómo día a día despedían a un compañero y saber que en cualquier momento te tocaba a vos, que te saquen las tareas, ir a trabajar sabiendo todo el desmantelamiento que había, no sabiendo cuándo te tocaba, digo, una situación horrible. Nosotros desde Nietes siempre acompañamos todas las movidas de lucha ahí, sobre todo ATE, que está muy presente en todo lo que fue el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos en la Exesma. La verdad que es un tema. En sí, cómo acompañar, yo creo que estando en la calle es fundamental. O sea, estar ahí en cada movida que se hace. Cuando fue el cierre del Conti, se hizo el cierre del Conti el 30 o el 31, no me acuerdo, de diciembre. Les mandan que se quedaron sin trabajo todos los que quedaban. O sea, ya para Año Nuevo para Año Nuevo te enterabas que te quedabas sin trabajo. Y lo que hicieron los trabajadores del Conti fue un festival unos días después en la Exesma que se llenó de gente. Sí, creo que fuimos acá con Diana, estuvimos ahí, que tocaron Sí. algunas bandas muy conocidas y demás, Sí, que fuimos, estuvo buenísimo. fuimos. Fui a dos Sí. igual. Sí, es uno- como ellos uno son dijo, la pata, sí. Ellos eran, porque ahora desintegraron el espacio, la pata cultural de la Exesma, tenían un montón de contactos, de eventos culturales que habían hecho, y los llamaron a todos y organizaron ese festival que fue una cosa tremenda. Y ahí obviamente acompañamos, y cuando acompañamos nos encontramos con un montón de banderas de organizaciones de espacios. Nosotros también habíamos acompañado desde Nietes todo lo que está pasando en el Bonaparte, todas las movidas que se hizo en el Hospital Bonaparte. Nietes estuvo ahí. Y cuando fue lo del Conti estaban los trabajadores del Hospital Bonaparte ahí con su bandera. Creo que hay algo de esta consigna de unir todas las luchas que es muy importante en este momento, porque la verdad que nos están atacando de todos los frentes, y si cada uno se pone a cuidar su nicho no vamos a poder hacer mucho. O sea, creo que hay algo ahí de poder unir todas esas luchas que creo que los derechos humanos es algo que nos une a todos, digamos. Es un punto en común muy interesante para pensar esa unión de todas las luchas que estamos teniendo en este momento, que son luchas de resistencia. Pues la verdad que en este momento histórico nos toca resistir. Como última pregunta, te quería consultar, ¿qué notaste? Porque hace tiempo que bueno, hemos visto una nota tuya que tenía que ver con los 40 años, a los 40 años del golpe, y ¿qué percibiste en relación cuando pasó esto de los 40 y ahora? ¿Con qué sensación te quedaste después del martes? Ay, yo me quedé muy emocionada, la verdad. Noté que había mucha gente y me di cuenta de algo que es muy mínimo, pero ahí dije, hay mucha más gente que otros años, que es que nosotros siempre marchamos a la columna de los organismos y convocamos a la una en Avenida de Mayo y Tacuarí. Y siempre caemos un rato antes para armar la columna, armar la bandera. Y ya eran las 12 y no teníamos espacio. En Avenida de Mayo y Tacuarí, que está a varias cuadras de Plaza de Mayo, digo, está ahí a una cuadra de 9 de julio, ya no podíamos estar. Siempre todos los anteriores años tirábamos la bandera en el piso y le encajábamos las cañas, no había lugar para tirar la bandera en el piso. Y todavía no era la hora de la convocatoria oficial, estamos hablando de la mañana.
Claro. Entonces, yo ahí dije, no, este 24 es otra, estábamos hablando de otro número, no tenía idea de los números oficiales, pero ya me daba cuenta por esa mini situación que había mucho más gente. No sé, o sea, sí, bueno, hay algo simbólico en los números redondos que hace que la gente salga más, que aparte de esos números redondos también hay algo de que es un contexto que es difícil para quienes militamos en derechos humanos, para quienes nos interpela esta lucha, y es necesario el encuentro, y era una oportunidad de encontrarse, y fue eso, fue una oportunidad para encontrarnos y darnos fuerza. Yo creo que salimos todos un poco, todos, no sé, yo por lo menos salí con mucha más fuerza de esa marcha. En momentos que son re difíciles, ver toda esa gente ahí defendiendo lo mismo que vos, es como decían ustedes hoy, es un abrazo colectivo. Sí, Totalmente. tan necesario en momentos de tanta antinomia sin sentido, en donde te ubican contra la pared en tus ideas, en lo que pensás, en si sentís. Digo, algo tan antidemocrático como quitarle los fondos a los derechos humanos en un país que tuvo una historia de terrorismo de Estado, ¿no? O sea, me parece como muy fuerte. Ana, te agradecemos muchísimo. Y una historia de lucha que es en Latinoamérica, un ejemplo. Nosotros tenemos un compañero que está fundando Nietes Brasil. Ah, mirá. ¡Ay, me Qué muero! Y Para que Brasil viajó- con los desaparecidos de Brasil, ¿no? La dictadura. Que sí. Sí. Es que a él lo conocimos en un foro mundial de derechos humanos que se hizo hace unos años en la Exesma, y nosotros estábamos ahí dando una charla y se nos acerca y nos dice, yo admiro mucho la lucha por derechos humanos que tienen en Argentina, me encanta el espacio de ustedes, el chico es de nuestra misma generación, yo quiero armar algo hacia allá y bueno, y este año tuvimos una primera reunión con un espacio que está creando él, y ahora se vino para Argentina para marchar. Qué ¡Ay, bueno. qué genio! Sí, un genio. ¿Y de Chile hay algo? Estamos queriendo. Es muy Ahí difícil tenemos- Chile, es muy muy bien. difícil Chile, es Y muy es difícil. Muy Sí, difícil, total. Muy difícil, Sí. pero tienen Muy un museo de derechos humanos que hizo Bachelet, que es para mí Hermoso. muy conmovedor, y de hecho tiene un espacio de infancias hermosísimo. No sé si no No sé en fueron qué va a quedar ahora. No, pero no sé si fueron a ese museo en Chile, que para mí es el más lindo, digamos, de todos. Digo el más lindo a pesar de toda la tristeza, ¿no? Y de todo el terror y el horror. Pero es realmente muy conmovedor el Museo de Derechos Humanos en Chile. La verdad es que está buenísima esa unión latinoamericana. Sí, Y sí, como, total. Pero digo, también eso de la historia de lucha, digo, el genocidio que tuvimos en Argentina con la magnitud que tuvo, pero también la lucha que hubo acá, claro. ¿no? También es algo que caracteriza mucho a este país. Sí, además fue el Como- único país que juzgó a sus cúpulas militares en tribunales ordinarios, ¿no? Digo, es en términos históricos, en cualquier universidad del mundo se enseña el caso argentino, que después de los juicios de Nuremberg son uno de los de los hitos históricos en derechos humanos. O sea, estamos entre los hitos históricos de derechos humanos. No hay país en el mundo que haya juzgado a sus cúpulas militares genocidas en tribunales ordinarios civiles, ¿no? Quería, como última cuestión, quienes se quieran acercar a ustedes, cómo pueden acceder a Nietes, conocer un poco más, y eso para los que nos están escuchando. Sí, para quienes quieran acercarse, pueden escribirnos a nuestra Instagram. Nosotros somos @nietescava, la regional de Cava y de GBA. Así que, bueno, cualquier cosa, si se quieren acercar, nos escriben. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Gracias, Ana. Ana. Un abrazo fuerte Un abrazo. para vos y para toda tu familia. Y bueno, también. nos Un veremos abrazo en las para tu luchas. viejo. En las luchas. Nos veremos en las luchas. Ojalá nos Muchas conozcamos gracias. y conozcamos a tu familia. sí. Gracias. Seguramente. Un abrazo enorme. Chao, chao. Abrazo. Chao, chao. Aquí estamos con Ana Ríos Brandana, con una de las fundadoras, integrante de Nietes. Y nada, la verdad que sigo con esa misma sensación Mi abrazo colectivo. No, y estuvo bien también entrevistar a las nuevas generaciones, ¿no? Digo, esto de que la memoria va a seguir existiendo, les guste, no les guste, no nos interesa, el pueblo argentino se está organizando No, y en para esto de eso. que dicen las juventudes son negacionistas,
Me parece que esa es la lectura que quizás también nos quieren poner. Digo, Claro. bueno, hay, me parece que esto que dijo de hay cierta distancia, la sienten lejana. Digo, nosotros somos otra generación y me parece que está bueno que la sigamos manteniendo. Porque al fin y al cabo, en el 24 vimos un montón de hijos e hijas de familias, digo, ¿no? Ajá. Hijos e hijas, no me refiero a la organización, de familias enteras. Entonces es siempre esa cosa de esperanza. Bueno, el ahí. otro día pasé por el primario que está a la vuelta de mi casa, que tiene un patio enorme, divino, que se ve de la calle, y estaban los pibitos todos con los cartelitos de las abuelas lucharon y no sé qué. Y dije, ay no, y casi me paré así, casi me caía un lagrimón, porque digo, bueno, por lo menos Bueno. hay nenes de 6, 7 años que... Simón esta mañana me dijo, ahí están los pañuelos de las abuelas que están buscando a Claro, sus sí, hijos. sí. Por eso digo, este era un colegio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero me pareció como súper lindo que, A la pesar verdad de que Jorge los, Macri. que los maestros, a pesar de Ah. Jorge Macri y sus planes rarísimos A pesar de de, esa- Igual de yo- despedir ministra de docentes. Educación. Yo me quedé pensando en esta cuestión de la dificultad de la generación del papá de Ana Ujú. en el tema de poder, por supuesto, hablar lo pasado y lo transitado, que al mismo tiempo, no sé si tiene también que ver con que hay en esa generación hay un montón, por eso no están todas las muestras en el Banco Nacional de Datos Genéticos, todavía falta mucha gente que, digamos, que se anime a decir tengo un familiar desaparecido o que pueda dar su sangre para que eso suceda o que se sume a ese Banco Nacional. Lo digo porque uno puede dar su sangre porque nació entre 1977 y 1983 y tiene dudas sobre su identidad, pero no necesariamente están todas las muestras allí. Y hay algo que en esa época se logró, que fue esta cuestión de sembrar el temor, ¿no? Ujú. A no decir, al miedo a decir. Y sí me parece algo positivo de esta generación, que si bien está más alejada de eso, por ahí no tiene esa carga del temor al no hablar y se puede hablar desde otro lugar, que eso me parece Sí, que puede obvio. ser novedoso para seguir con esta memoria, verdad y justicia, ¿no? Desde Sí. otro lugar. De hecho, sobre algo de esto último que dijiste, hay, vieron que se identificaron 13 cuerpos, digamos, en La Perla. 6 nada más. Sí, no, claro. y que 6 justamente tienen identificación, por decirlo de alguna manera, pero no están identificados con el banco Porque genético. faltan los- No, pero por eso lo quería decir. Imagínate que todavía cuánto falta, porque efectivamente esas personas tienen familia por Claro. ahí y no están dentro del banco que tiene abuelas. Bueno, vamos a una tanda, nada, maravilloso este primer tramo y nos vemos en unos segundos. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Rompelo. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Bueno, Diana, vos sos funcionaria pública. No. Tenemos 2 minutos. Vos sos funcionaria pública, ¿no, María José? No. ¿No?
porque yo ¿Qué soy le una pasa a boluda. esta que Porque ya viene yo con un dedo de acusación? ¿Qué le No, pasa? porque yo soy asalariada, pero no yo me... también soy asalariada. Pero vieja. no me compré el departamento en Pedrollena. Vos lo decís por el No. no rico que tiene cosas de rico. ¿Qué? No me compré un Rolex, Diana. ¿Por qué no tengo un BM siendo asalariada del Estado? Sí, pero además... ¿Por qué no tengo un BM? Llamada a la solidaridad. Supuestamente lo que dijo en la conferencia de prensa es que ganan, ahora lo que ganan cualquier ministro es muchísimo menos de lo que ganaban en el gobierno anterior, menos de la mitad. Y uno dice, che, negro, ¿y entonces cómo te compraste el Rolex de $8.000? No, porque ahora el sueldo de Adorni automáticamente subió a $7.000. Te subiste la avioneta. A 7 palos subió el sueldo. Con 7 palos, ahora parece que no aplica la inflación. Entonces, con 7 palos podés tener un Rolex, comprarte un BM, 2 departamentos, uno en Caballito, otro en el mejor lugar, otro en Parque Chacabuco, una casa en un country. Che, loco, ¿por qué no me toca a mí, no? Mandar a tus pibes a un colegio de un palo por mes. No me dan las cuentas. Che, pero eso es la vida privada. Loco, no se metan con la vida privada de los funcionarios públicos. Con mi plata, perdóname, hago lo que quiero. Hago lo que quiero. Loco, con mi plata, con la mía, no con la tuya, loco. Con la mía. Qué lindo. Bueno, Diana, pedime perdón, cuando quieras. Pedime perdón, Diana. No te quiero pedir perdón. Porque yo soy asalariada y quiero tener un BM y creo que lo voy a poder comprar. No te voy a pedir perdón. Pero me merezco que me pidas perdón. Perdón, ¿qué? Mira, casi que me salió, Casi que me salió. Pero qué sinvergüenza. A mí me gusta ponerle sinvergüenza en mayúscula en el Twitter. Qué desfachatado. Soy una señora de 80 años. Me gusta ponerle sinvergüenza en el Twitter con mayúscula. Lo bueno es que los asalariados no vamos a poder comprar un Rolex y un BM y un departamento en la mejor zona de Caballito, que justo es mi barrio. Un avión privado a Punta del Este. Cuando termine este gobierno, que esperamos que termine pero muy pronto, es decir, un año y medio, una 10 cosa de así, diciembre del 2027, para ser más exacto. Nos van a dejar un país hecho pelota. La gente hecha pelota. Lamentablemente no creo que suceda eso. Pero bueno, esa es la gente de sinvergüenza que tenemos. ¿No? O sea, me sale como realmente como impune, pero digo, no tenés vergüenza de nada. Es tan pornográfico lo que está sucediendo. Vos decís, che, loco, tenés una cara de piedra. Y además, volvemos a lo que decíamos antes, comunicación política. La crueldad, ¿no? Como esa impunidad con la que te miran, y con la que gozan. Y digo, sinvergüenza. Pero vos que Chicas, estudiaste entre comunicación Stuxener, política. El Caputo y este boludo, digo, obviamente vos no te van a generar violencia. Vos que estudiaste comunicación política, Diana, en situación de crisis, ¿mandás a hacer una conferencia de prensa para justificar un vuelo privado sin factura? A mí, si me preguntás si yo fuera la yo me río asesora, para no llorar, pero si yo fuera la asesora, obviamente hubiera hecho eso. Digo, básicamente porque la decisión política, no por la comunicación, sino por la decisión política, es sostenerlo y es la línea comunicativa que tiene. Entonces, atacar. No, y además poner, ser confrontativo, poner al otro como en falta de esto, pedime vos disculpa. O sea, y vos decís, che, pero ¿por qué te tengo que pedir disculpas si vos sos el que tenés que dar explicación? Entonces, siempre están como... la carga de la prueba. Exactamente. Sí, exactamente. Pero bueno, es la línea, salió muy mal. Yo no sé si es salió por el mal. personaje que salió mal. Yo no sé si salió mal. Para mí, a los fines, digamos, de ellos mismos, cumplieron con ese objetivo. Ahora, punto y aparte, digo, punto y aparte. Vos no sos juez, Diana, ojo con lo que decís, que no sos jueza. No sos jueza, No soy jueza, no estudié tampoco. Sí, igual para este gobierno no importa si estudiaste o no estudiaste. Pero sí, lo que me parece importante es otro punto y aparte, digo, el gobierno supo tener, y lo vimos con el caso de Libra, ¿no? Que claramente, y sigue siendo un escándalo, supo reponerse. Y digo esto porque obviamente todas las encuestas dan con una imagen negativa a Milei, dan con una mala imagen, pero fuerte, digamos, para el gobierno, en contra del gobierno, una cosa muy negativa, sustancial.
supo reponerse, digamos, el gobierno de eso. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver. Estamos en comunicación, tenemos una comunicación con otro de los temas muy importantes que venimos siguiendo programa a programa, que es el tema de la ley de glaciares. Ayer hubo una audiencia pública donde se presentaron un montón de personas. Obviamente querían aprobar la ley, le dijeron, no, mira, papito, tenés que hacer audiencia pública. Así la que audiencia estamos pública, aclaro que tendría que haber sido previo a la media sanción de Senado, se anotaron 100.000 personas, permitieron que expongan 100, ayer empezó, hoy continuó esa audiencia pública y para profundizar en el tema estamos en comunicación con Cristian Fernández, que es el responsable legal de la FARN, que es la Fundación Argentina. Él no me lo va a decir mejor porque no nos entró la sigla completa en el graph. Hola Cristian, ¿cómo estás? Fundación Ambiente y Recursos Hola. Naturales. Fundación de Ambiente y Recursos Naturales. Sí, totalmente, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FARN. Así es. Ahí está. Cristian, hoy estuve escuchando por lo menos desde la mañana hasta las 4:30 de la tarde la audiencia del día de hoy, las audiencias públicas. En general, por supuesto, todos planteaban la cuestión de la nulidad a partir de que no se está cumpliendo con el convenio de Escazú, con lo que es lo establecido por el decreto que establece las audiencias públicas por otra parte y demás, pero bueno, queríamos saber cómo venía siguiendo el tema y cuál es tu opinión al respecto. Sí, nosotros, venimos trabajando con este proyecto de ley que presentó el oficialismo de Glaciares desde diciembre del año pasado. Sacamos muchos documentos críticos, analizando artículo por artículo cómo es inconstitucional el proyecto de ley y veníamos exigiendo la audiencia pública. Nos pusimos muy contentos cuando la oposición logra imponer la necesidad de la audiencia pública, que es obligatoria. La audiencia pública se tiene que hacer sí o sí porque así lo establece la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú cuando estás en presencia de un ordenamiento ambiental del territorio que modificar la Ley de Glaciares te implica modificar cómo se ordena ambientalmente el territorio, porque hoy la Ley de Glaciares que tenemos, que es histórica, lo que establece es que no se puede hacer minería sobre glaciares y se busca cambiar justamente esa prohibición para permitir llevar adelante minería de cobre sobre la cordillera de los Andes. Bueno, en ese contexto, esta audiencia pública que se dio en el día de ayer en el Congreso presencial y hoy virtual, la verdad que es una farsa, porque estamos hablando de la audiencia pública más grande del mundo. Se anotaron más de 100.000 personas, no hay antecedente a nivel mundial, es un récord Guinness total, no hay antecedente de este nivel de inscripciones para la participación pública, para la participación ciudadana en el marco de una audiencia pública. Y lo destruyeron porque convirtieron esa marca mundial en una estafa mundial, justamente al cercenar y censurar la voz de decenas de miles de personas que genuinamente estaban interesadas en defender el agua de los argentinos y las argentinas, porque en definitiva lo que estamos hablando cuando se busca modificar la ley de glaciares es de eso, ¿no? Y ustedes mencionaban recién el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es un tratado regional superior a las leyes y este tratado regional lo que establece es justamente que se tiene que dar una participación social amplia, inclusiva, igual, robusta, y eso es lo que no sucedió en estas audiencias públicas, que fueron un bochorno. Cristian, queremos saber cuáles serían los 3-4 puntos más importantes de esta modificación para contarle, digamos, a la audiencia del por qué es tan importante esta lucha y de por qué compartirlo y conocer y entender. Sí, fundamentalmente lo que se busca modificar, los glaciares hoy están considerados reserva estratégica de agua para nosotros, para el consumo humano, para la biodiversidad, para el turismo, para la información científica y son bienes de dominio público del Estado. Lo que busca esta reforma es convertir a los glaciares en bienes de dominio privado del Estado, es decir, en convertirlos en minas de oro, de cobre, de plata, de litio. Para eso es quitarles la protección de la que gozan hoy en su objeto y en su alcance, y también es justamente modificar todo lo que tiene que ver con la ciencia que trajo esta ley de glaciares, porque la ley de glaciares es la primera ley argentina que habla del cambio climático. Y es muy importante eso, y justamente crea un instituto, que es el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología, y ANIGLA, que es el que lleva adelante el Inventario Nacional de Glaciares. Este Inventario Nacional es el que nos dice dónde hay glaciares, dónde hay ambiente periglacial, y justamente este inventario, que es una herramienta técnica científica reconocida internacionalmente, hoy quiere ser reemplazada por la discrecionalidad / arbitrariedad de los gobernadores de las provincias,
que quieren llevar adelante la minería. Es decir, un gobernador lo que hace este proyecto de ley es otorgarle un cheque en blanco para que pueda, con una lapicera roja, tachar glaciares del Inventario Nacional de Glaciares y decir, acá sí se puede hacer minería. De eso es lo que estamos hablando, es de proteger las reservas estratégicas de agua que además nos sirven para... ¿Qué son los glaciares? Los glaciares son la sala de parto de los ríos. Estamos hablando que el agua que tenemos, el agua a través del cual se nutren las economías regionales, nacen de los glaciares, muchos de esos ríos, ¿no? Porque estamos hablando de 36 cuencas hídricas con presencia de glaciares. Bueno, lo que está en riesgo es eso, está en riesgo el derecho humano al agua, el acceso al agua, y creo que eso quedó muy claro para la gente y por eso la gente se inscribió masivamente para defender la ley. Y si hubieran permitido escuchar todas las voces, hubiéramos tenido seguramente de las 100.000 voces, 99.000 en contra de este proyecto que busca debilitar y destruir la ley de glaciares. Cristian, yo te quería preguntar porque, bueno, esta ley fue apoyada en la mayoría por los gobernadores de las provincias mineras, o sea, más que nada... Correcto. San Juan, ¿no? O sea, es la pionera, San digamos, Juan, la que Catamarca. más... Sí, Mendoza tiene prohibida la actividad minera, ahí no sé bien en qué habrá quedado, pero lo que te quería preguntar es, ¿de qué forma se puede hacer sustentable la minería, digo, en términos de desarrollo productivo, ¿no? Porque también tenemos que ser realistas y es una actividad económica de la cual dependen algunas provincias de la Argentina, obviamente conservando, ¿se puede llegar a una solución equitativa conservando estas áreas periglaciares y glaciares y para el recurso estratégico del agua? Es que la solución es justamente respetar la ley de glaciares. Respetando la ley de glaciares que tenemos, la 26639, protegemos los glaciares, protegemos el ambiente periglacial y estamos hablando de que todo el resto del territorio puede ser utilizado para minería. Estamos protegiendo las fuentes de agua. Lo que estamos discutiendo es que el agua no sea un insumo para la minería, sino que sea un derecho humano. Esa es la discusión aquí. Después la minería se puede hacer. Lo que aquí se prohíbe es hacer minería encima de glaciares y ambiente periglacial, porque además es muy destructiva. Estamos hablando de volar una montaña, de generar un hueco inmenso que le llaman el open pit, ahí volcar millones de litros de agua, mezclarlos con sustancias contaminantes químicas como cianuro y a partir de ahí extraer los minerales. Eso es peligrosísimo porque justamente lleva a que se puedan contaminar los acuíferos, las napas, los ríos. Esto ya sucedió, no es que estoy siendo apocalíptico, ya pasó. Y también la minería de litio en Catamarca se llevó un río, se llevó puesto el río Trapiche. Bueno, lo que pasó en Hachal también con el Barrick Gold y las 4... Y recién, mirando el Twitter, tengo que decir en esta fuente, pero una de las asambleas que de la No a la Mina acaba de decir que hubo un nuevo derrame de litio en Catamarca. Un camión de Zijin Mining Group volcó en la ruta 60 Paso de San Francisco y contaminó el río Chasquil. Yo lo que quería comentarte y preguntarte, porque yo en el día de ayer escuché a la diputada nacional Serkis que planteaba que justamente, o sea, el argumento de los que están a favor de esta modificación es no se puede, queremos el desarrollo, el avance y que se pueda utilizar, o trabajar en la cordillera, y lo que planteaba ella es que en realidad lo que está protegido por la ley es el 0,1% de la cordillera, que todo lo demás se puede utilizar, que me parece que como número es contundente, porque, o sea, si tenés todo lo demás, ¿por qué querés insistir en ese 0,1 que está protegido? De que aparte, al modificar la ley, lo que está generando, primero es un principio de regresividad y una cuestión que por supuesto es totalmente inconstitucional, pero aparte no podés ir en contra de un área digamos, de leyes que plantean la protección y que ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo ha planteado en varios fallos, ¿no? Claro, entonces, ¿por qué los gobernadores insisten sobre esto? Si sería el 0,1. Eso, o sea, no tiene sentido. Los gobernadores insisten porque necesitan las empresas mineras el agua de los glaciares, sencillamente por eso. Okay. Eso es lo que estamos hablando aquí. Entonces, la discusión es esa. Por eso, este dato ahí que vos mencionás, el 0,1, es contundente, ¿no? Porque estamos diciendo, en el resto está habilitado, pero ellos no quieren el resto, quieren extraer los minerales de esos lugares porque quieren aprovechar y usar el agua de los glaciares. Esa es la respuesta.
Cristian, sabemos, bueno, está rondando, digo, que hay dicen atrás de esta ley hay 5 o 6 mineras en particular. Esto, digo, con la Barrick, ¿no? Como hay algunos y que están asociados a algunos diputados también. ¿Ustedes tienen alguna data sobre esto? Sí, ahí bueno, se ha planteado, ¿no? Ayer lo hizo en el marco de la audiencia pública Enrique Vial, que es el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, planteó un conflicto de intereses de la senadora Rollón, que apoyó e hizo lobby por este proyecto de ley en el Senado, y justamente también anunció que en el día de hoy va a estar presentando una denuncia penal contra ella, y desde luego que hay muchos diputados que tienen conflictos de intereses porque están en situación de muy cercanía con las empresas mineras. Incluso el propio secretario de Minería de la Nación, que viene haciendo lobby, forma parte de uno de los grandes estudios jurídicos, formaba parte de uno de los estudios grandes jurídicos de la City, que es Marvalo Farrell, y ese estudio hasta probablemente sea el estudio que haya redactado el proyecto de ley, porque nosotros le enviamos un pedido de informe de la Fundación a la Subsecretaría de Ambiente, preguntándole si ellos redactaron o tuvieron conocimiento en algún momento, o alguien les preguntó de este proyecto de ley y no nos respondieron. Le preguntamos esto hace un mes y medio, una pregunta elemental, ¿no? Decirme sí o no, y no nos respondieron. Entonces da la sensación de que esta reforma está escrita no por funcionarios, sino por los abogados de grandes estudios jurídicos que pagan las empresas mineras, y eso es muy preocupante, ¿no? Y que estén haciendo lobby personajes que salen de estos grandes estudios y hoy son secretarios de minería y hagan lobby por el Congreso con total impunidad. Bueno, nos hace también pensar en la necesidad de regular una ley del lobby, ¿no? De conflictos de intereses, de que los diputados y diputadas y senadores y senadoras tengan agendas abiertas y nosotros podamos saber con quiénes se reúnen y quién cabildea en el Congreso. Claro, como en Estados Unidos, que está institucionalizado el lobby. Exacto, exacto. Muchísimas gracias, Cristian, por estar aquí con nosotras. Sabemos que estabas dando clases y tuviste que interrumpir un poco para poder darnos esta explicación que la verdad que se necesita en este contexto para entender un poco todo esto, y aparte es un tema que va a seguir en agenda y ojalá que nos salga. Ojalá. Sí, vamos a seguir comunicándonos. Los estudiantes estaban contentos de irse antes, así que les agradecen. Ellos les agradecen a ustedes. Muchas gracias, Cristian. Hablamos pronto, por favor, porque este tema va a seguir y es muy importante. Gracias. Un abrazo. Un abrazo enorme. Y para este final del día de hoy... para los que se compran Rolex y sos asalariado. Camila eligió un tema musical que es Los Desfachatados de Babasónicos. Martín dice que él se anota. ¿Vos, Martín, no te compraste un Rolex? No estás on the on. ¿Vuelo privado, no, Martín? Nos vemos el jueves. No tenías que cambio, viene. ¿no, Martín? No tenías cambio para el vuelo privado, no tenías cambio. Nos vemos el jueves que viene en 3 en 1. Gracias.